Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magali Ávila Camargo. Les saludo desde Huancayo. También soy nutricionista de profesión. Y bueno, en primer lugar, para agradecerles la invitación con el motivo de conmemorar el Día del Nutricionista. Y bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante en el área de nutrición deportiva, ¿no? El tema del que voy a tratar va a ser la disponibilidad energética en atletas. ¿Será importante? ¿No será importante? ¿Cuál será la repercusión en este tipo de deportistas, este tipo de disponibilidad energética? ¿No? ¿Será importante en su rendimiento deportivo, en la parte de salud? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Los temas que vamos a desarrollar, como les decía, es sobre la triada del atleta, a la deficiencia energética en el deporte, eso quiere decir la evolución que tuvo que pasar, ¿no? Además de la repercusión en la salud del atleta de REDS, los REDS es justamente la deficiencia energética en el deporte, así como en el rendimiento deportivo, ¿no? Y además también vamos a ver sobre la evaluación de riesgos para la participación deportiva, ¿sí? En primer lugar, vamos a hacer una reseña. En esta nos dice de que hubo investigaciones en el año de 1970. Las investigaciones se realizó en un grupo de gimnastas adolescentes entre las edades de 14 a 16 años, ¿no? Entonces, observaron ellos una característica muy, muy particular, muy propia de ellas. Sobre todo fue una característica ósea, en el cual encontraron huesos porosos, ¿no? Entonces, tal fue la controversia en ese momento que hicieron una comparación con mujeres mayores de 50 años y pues habían sido casi parecidas. Entonces, a raíz de esta situación, sí empezaron a haber muchas investigaciones más y ahí nace el concepto de triada del atleta, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué va a constar, qué factores van a constar la triada del atleta. Van a ser tres factores. Uno va a ser el desorden alimentario, que van a estar incluidos ahí los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia. También otro factor va a ser la menorrea, que en este caso va a ser la interrupción del ciclo menstrual, ¿no? Y también la presencia, pues, de osteoporosis. Ahí nosotros observamos a la doctora Bárbara Drinkwater. Esta señora era una muy buena deportista, fue muy buena científica, investigadora de todos los ámbitos, pero todo, sobre todo se abocó en la parte de ejercicio físico, salud ósea y también en todo lo que tenía que acarrear la triada del atleta. Ella era la líder del trabajo del grupo de investigación que justamente investigaba este tipo de problemas. Y cuando nosotros hablamos de la evolución de la triada en la mujer deportista, hablamos de un consenso que se realizó en el año 1992. En ese consenso, o mejor dicho, en esa reunión que se tuvo, ya se manejaba estos términos de desorden alimentario, de amenorrea y de osteoporosis, pero que a su vez en el año 1997 ya se da ciertas pautas para que tengamos en cuenta todos estos desórdenes, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de desorden alimentario, nos vamos a referir a muchas conductas alimentarias que van a ser muy dañinas para el deportista o para el atleta. Pero, ¿con qué finalidad hacían o restringían alimentos? Porque eso es lo que hacían. ¿Cuál era la finalidad? ¿No? La finalidad era de mantener una figura delgada y de mantener un peso muy bajo de lo que quizás sea su peso ideal para competir. Entonces, con esta finalidad usaban laxantes, usaban purgantes, hacían muchas cosas, pero lo que no se daban cuenta era que a su vez también podía ocasionar un daño hasta irreparable en la salud, ¿no? Y no necesariamente el daño en salud, sino también que tenía que disminuir su rendimiento deportivo a causa de estas restricciones de alimentos y el uso de laxantes y purgantes y también de ciertas estrategias que usaban para mantener un peso muy bajo.
Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de desorden alimentario, esta también va a ocasionar morbilidad, sea a corto o largo plazo, pero lo va a ocasionar en la deportista, ¿no? Y también va a bajar pues su rendimiento deportivo y posiblemente podía ocasionar la muerte. Es más, la doctora Bárbara estuvo a cargo de esta investigación porque justamente hubo deportistas, atletas, mujeres que fallecieron. Entonces, a raíz de eso es que también ella fue una mujer que se empoderó en esa investigación para dar pues resultados y soluciones a este tipo de problemas. En cuanto a la menorrea, vamos a tener la menorrea primaria y la menorrea secundaria. Sabemos que la menorrea es la interrupción pues, del ciclo menstrual. Sabemos que las mujeres siempre menstruamos de manera mensual, ¿no? Y en este caso, la menorrea primaria es cuando no le va a venir el periodo menstrual o la menarquía a chicas que tengan o que sean mayores de 16 años, ¿no? Entonces va a haber un retardo en la menarquía y más aún va a ser un problema si es que esta señorita pues practica un determinado deporte, ¿no? Ahora, en cuanto a la menorrea secundaria, esta es cuando se interrumpe el ciclo menstrual después de la menarquía. ¿Eso qué quiere decir? Y también tiene una duración, obviamente, ¿no? Esto quiere decir de que una vez que le vino su primer periodo menstrual a la adolescente o a la señorita, después de 3 meses, este periodo menstrual se ha visto interrumpido. Entonces, es así que se denomina a la menorrea secundaria. Y bueno, sabemos que el ciclo menstrual está muy relacionado con la osteoporosis, ¿no? Dado que hay una secreción de muchas hormonas, ¿no? Entonces, al no haber o al interrumpirse el ciclo menstrual, obviamente va a aparecer osteoporosis o osteopenia en primer lugar, ¿no? Bien. En el año 2007 hubo otro consenso en el cual el Colegio Americano de Medicina del Deporte hace un pronunciamiento, ¿no? Y ahí ingresa otro concepto a cargo de, no a cargo, sino para suplir al desorden alimentario, y en este caso es la disponibilidad energética. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte? Nos dice que la interrelación entre la disponibilidad energética, que es la que estamos viendo acá en la lámina, con la función menstrual y la densidad mineral ósea, puede llegar a manifestarse con síntomas clínicos tan serios como trastornos de la conducta alimentaria, la amenorrea funcional hipotalámica y la osteoporosis. Y es lo que vamos a ver nosotros más adelante, ¿no? Cuando también nosotros hablamos de esta evolución, ahí aparece, como les decía, este concepto sobre la disponibilidad energética. Entonces, cuando aparece este concepto de la disponibilidad energética, vemos en la parte superior, en el triángulo superior, podemos observar de que está todo óptimo, ¿verdad? La óptima disponibilidad energética, está la eumenorrea y también la óptima salud ósea, que es donde nosotros, como nutricionistas deportivos, deberíamos llevar a nuestra deportista, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que si hay una buena salud, hay un buen desarrollo del hueso, mediante la amenorrea y dada la producción de hormonas, ¿no? Sobre todo la producción de estrógeno, esta va a estimular pues la producción de las otras hormonas y va a promover una buena formación ósea. Por lo tanto, vamos a tener una óptima salud ósea. Es lo que vamos a tener en nuestras deportistas. Pero si es que esto no logramos hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra deportista o la atleta va a tener una baja disponibilidad energética, esta va a ser muy reducida, la alimentación, el requerimiento que nosotros le podamos otorgar va a ser muy reducido. A raíz de esto se va a formar la amenorrea hipotalámica funcional porque no va a haber un buen funcionamiento o una buena secreción hormonal y por lo tanto va a ocasionar la osteoporosis en la deportista.
¿no? Y ustedes están viendo aquí que sí, pues definitivamente la disponibilidad energética se está viendo reducida en los tramos medios. Las alteraciones menstruales siempre van a estar presentes y por ende también va a estar la baja densidad ósea. Por lo tanto, nuestra atleta no va a competir como debe ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto al ciclo menstrual? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una buena disponibilidad energética? Entonces, cuando hay una baja disponibilidad energética, esta va a impactar, dado, en este caso va a ser negativo, ¿no? Va a impactar de manera negativa en el ciclo menstrual, ya que esta va a participar pues en el comportamiento de las hormonas, ¿no? Y también va a participar dentro de las fases de la menstruación. Nosotros aquí estamos observando en cuanto al día 1, por ejemplo, el que se da la menstruación hasta el día 7. Luego vemos la fase folicular, la ovulación y la fase lútea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un déficit de energía? Porque esto es lo que va a ocurrir cuando hay una baja disponibilidad energética, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a haber un impacto directo sobre el hipotálamo. Y sabemos que el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonadotropina y esta a su vez va a estimular pues la hipófisis, ¿no? Para secretar la hormona luteinizante y la foliculoestimulante. En este caso, la que más nos va a interesar es la hormona luteinizante. ¿Por qué? Porque esta se va a segregar de acuerdo a ciertos ritmos, ¿no? A ritmos dependiendo de las fases en las que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que la fase folicular, no veo bien mi cursor, ya, ahora sí. La fase folicular, por ejemplo, se va a secretar con una frecuencia alta, ¿no? Por lo que estamos observando. En cambio, en la fase lútea, por ejemplo, se va a secretar de manera mucho más baja. Pero ¿dónde vamos a encontrar su pico mucho más alto? Va a ser en la fase de la ovulación, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos este pico más alto en la fase de la evolución, ¿qué va a pasar si hay un déficit de energía o una baja disponibilidad energética? Lo que va a pasar es de que las hormonas, en este caso la hormona luteinizante, no se va a secretar de manera regular y por lo tanto no va a ocasionar que se generen también o que se secrete también los estrógenos, ¿no? Y al no haber estrógenos, pues la ovulación se va a ver interrumpida, ¿no? Entonces, es así de que si volvemos a este cuadro, a esta diapositiva, estamos viendo sobre la menorrea hipotalámica funcional. Es así que también al interrumpirse la ovulación se va a ocasionar prácticamente este tipo de amenorrea, ¿no? Entonces, estos desórdenes menstruales, pues van a ser el resultado de que la hipófisis no está secretando, pues, la hormona luteinizante, ¿no? De manera correcta y debido, pues, a la baja disponibilidad energética. Entonces, hay que tener bastante cuidado y bastante responsabilidad para hacerles entender a nuestras deportistas ¿no? Que ellas deben entender que si no tienen el ciclo menstrual se va a ver afectado no solamente su rendimiento deportivo, sino también su salud, ¿no? Les comento algo que por experiencia yo fui deportista de alto nivel, no tanto de alto nivel, creo que fui deportista destacado porque ya entrenaba como de manera profesional, porque vivía de eso, era atleta de pruebas de fondo, corría a partir de 5, 10 hasta maratón. Les comento que cuando leo toda esta situación, a veces pienso de que realmente estuve, hasta ahora no me hice una densidad ósea, no la medí, pero creo que sí va a ser necesario, dado que, por ejemplo, les comento, yo empecé a entrenar cuando tuve 18 años y a los 16 años recién me vino la menarquía. Entonces, como les decía, después de la aparición de la menarquía, tuve un promedio de 9 meses sin que mi ciclo menstrual
fuera mensual. En ese momento no entrenaba. Imagínense si también hubiera entrenado. Cuando ya empecé a entrenar, como les decía, a partir de los 18 años, ¿no? En esa fecha, igual, o sea, como que era irregular, entre comillas, y que se volvió mucho más irregular al momento de empezar a entrenar, ¿no? Debido quizás al tipo de entrenamiento que llevaba, puede ser de que haya sido muy fuerte para la edad, qué sé yo. Entonces, en ese momento tú como deportista, como atleta, pues te sientes de lo más cómoda posible porque no hay ninguna molestia de por medio que sea mensual, ¿no? Entonces, pero lo que no sabemos realmente es de que si nos afecta en la parte de salud, ¿no? Y eso creo que es lo más importante porque el rendimiento deportivo sobre la salud creo que nunca debería estar y nunca lo debemos poner, y eso también deberíamos conversar mucho con los entrenadores, ¿no? Entonces, chicos, colegas que me están escuchando, creo que el papel de la nutrición en la salud ósea es muy, muy importante. Y como les decía, yo, por ejemplo, no comía, les comento algo sí también muy... que nace de la experiencia, ¿no? Por lo general los atletas de fondo, les comenté que soy de Huancayo, los atletas de fondo, la gran mayoría no tienen una solvencia económica muy alta. En ese caso, yo tampoco en ese momento tuve una solvencia adecuada, no tuve una alimentación adecuada. Recuerdo que tomaba infusiones en la mañana como desayuno, un pan con soledad, una sopa en el almuerzo, quizás uno o dos platos, ¿no? La papa sancochada que abunda por aquí, y que en la noche pues otra vez volvías a tomar las infusiones. Imagínense cuando empecé a entrenar, ahora que soy nutricionista, ahora que conoces del tema, entonces podemos decir qué pasó aquí, ¿no? Entonces, y así como yo, creo que hay muchas deportistas más, muchas atletas más, entonces creo que deber de nosotros, y en mi caso sí, eh, creo que me debo a ellas, ¿no? Bueno, seguimos con esto. Cuando no tenemos un buen aporte de carbohidratos, no tenemos un buen consumo de proteínas y sabemos que también no aportamos un buen macronutrientes, obviamente también vamos a tener la baja de micronutrientes porque no estamos aportando de manera adecuada el requerimiento que pueda tener una deportista. Y sabemos que de los alimentos nosotros pues vamos a obtener todos estos nutrimentos, ¿no? Entonces, ¿qué papel cumple la nutrición en la salud ósea? No solamente es estructural, como vemos, obviamente la proteína sí cumple esa función, pero también todos estos minerales que nosotros estamos viendo también van a participar en el desarrollo del hueso, ¿no? Y no solamente estos minerales, sino todos estos, ya que van a actuar de manera indirecta para la buena salud ósea. Por lo tanto, nosotros lo primero que deberíamos trabajar es una buena alimentación saludable y posteriormente ya podríamos trabajar ya con suplementación. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, si nosotros restringimos el aporte calórico a nuestras deportistas, también vamos a restringir muchos minerales y muchas vitaminas. Entonces, ese es el papel que nosotros tenemos para mejorar a nuestros deportistas. Bien, ahora nuestra pregunta es, ¿qué es la disponibilidad energética? ¿No? La disponibilidad energética es la cantidad de energía que va a tener el deportista, y si estos van a venir, esta energía va a provenir pues de los alimentos para llevar a cabo todos los procesos metabólicos, todas las funciones del organismo después de haber realizado un entrenamiento, ¿no? O un ejercicio que puede ser intenso, moderado, qué sé yo. Pero nosotros debemos tener esta energía para que surjan todos estos procesos, para que se sigan realizando. Y siempre va a haber un factor etiológico ahí que también hemos estado hablando sobre la deficiencia energética. Entonces, esta va a ser una causa por la cual nosotros estamos viendo sobre la triada del atleta, ¿no? Vamos a derivar, al final vamos a llegar a la deficiencia energética. ¿Cómo nosotros calculamos la disponibilidad energética?
Esta es la fórmula, la que estamos viendo en la parte superior, es la fórmula. En esa fórmula nosotros podemos ver de que es la ingestión energética menos el gasto energético por el ejercicio, que lo vamos a medir en calorías, sobre la masa libre de grasa, ¿no? En kilos. Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo, un ejemplo en este caso vamos a ver con un varón, porque mucho hablamos de la triada del atleta, pero no hablamos de que si es que esta disponibilidad energética, porque ya se cambiaron los términos, les va a afectar también a los varones. Y sí, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo vemos un ejemplo. Acá están los datos del atleta, es hombre, pesa 75 kilos, de porcentaje de grasa tiene 20, y su ingestión energética es de 3.000, y también vemos que su gasto energético por ejercicio es de 640 kilocalorías. Al momento de calcular en primera instancia vamos a tener que obtener la masa libre de grasa, que en este caso va a ser su peso, que es 75 kilos, bueno, por la fórmula, ¿no? Que es 1 menos el porcentaje, que en este caso va a ser 20. Esto a su vez nos da 60 kilos de masa libre de grasa. Entonces, nosotros al hacer la conversión vemos, ¿no? La ingesta energética menos el gasto energético por ejercicio, que va a ser igual a las 3.000 kilocalorías menos 640 kilocalorías. Esto nos va a dar como resultado 2.360 kilocalorías. Entonces, la disponibilidad energética va a venir a ser los 2.300 kilocalorías entre 60 kilos de la masa libre de grasa. Y si nosotros hacemos o encontramos ya el resultado final, va a ser pues 39.3 kilocalorías por kilos por miligramo masa libre de grasa por día, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de los valores de disponibilidad energética, vamos a ver tres. En este caso nos dice de que lo óptimo es llegar a las 45 kilocalorías por kilo de masa libre de grasa al día. Esta es la recomendada para mantener la energía adecuada para que el organismo o el deportista en este caso cumpla todas las funciones fisiológicas, ¿no? Aquí en el segundo, que ya la reducida o la subclínica nos dice que es de 30 a 45 kilocalorías por kilo de masa libre de grasa por día. Entonces a esta se le denomina reducida o subclínica. Y esta sí, algunas veces es tolerada en algunos deportistas, ¿no? Para poder bajar de peso si es que está un poco subidito, ¿no? Pero siempre debe estar pues con un plan de alimentación y que siempre debe estar diseñado por uno de nosotros, ¿no? Que conozca del tema. ¿No? Y no solamente por nosotros, sino también por el entrenador, ya que el entrenador es el que programa pues los entrenamientos por día, ¿no? Y también vamos a ver el otro aspecto que va a ser menos de 30 kilocalorías por kilo de masa libre de grasa por día. Entonces, en este caso, estos niveles no son seguros. Hay menos de 30 kilocalorías, ya estamos hablando de una deficiencia, ¿no? Y obviamente no vamos a tener la adecuada ingestión energética y va a poner en riesgo, pues, la salud del atleta y también su rendimiento deportivo, porque esto nos va a conducir a efectos negativos, ¿no? Y si nos damos cuenta nosotros y volvemos a la tabla anterior o a la lámina anterior, vemos que hemos, como resultado final, habíamos obtenido 39.3 kilocalorías por kilo por masa libre de grasa por día. Entonces, si estamos con 39.3, nos ubicamos dentro de la reducida o subclínica, que probablemente pueda estar haciendo como una forma o una estrategia para bajar de peso, ¿no? Bien, aquí es donde ingresamos nosotros a lo que es la deficiencia energética relativa ya en el deporte, ¿no? Entonces, ahí salimos ya de lo que es la disponibilidad energética y el avance al cual hemos nosotros llegado. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de que esto ya no es una triada solamente, sino de que ya es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque prácticamente ya nos da ciertos síntomas, nos da ciertos signos, ¿no? Y como resultado,
obviamente ya nos da la deficiencia energética relativa en el deporte. Y esto pues va a afectar, ¿no? O va a incluir a muchas funciones, a muchos aspectos que tiene el organismo. Entre ellos va a estar la tasa metabólica, la función menstrual, la salud ósea, la inmunidad, la síntesis de proteínas, la salud cardiovascular. Como ven, ya no son solo tres, ¿no? Ya no es disponibilidad energética, ya no es salud ósea, ya no es función menstrual. Ahora ya tenemos más aspectos en los que nosotros nos debemos centrar. Y en este caso, siempre vamos a tener en cuenta que la causa principal va a ser la deficiencia energética relativa. ¿Sí? Y como consecuencias de estas deficiencias energéticas que se va a tener, ¿cuáles van a ser las consecuencias en la salud? Como ven, aquí vemos lo que es la triada, ¿no? La triada que, como habíamos dicho, ya no va a ser solamente pues la salud ósea, la función menstrual, ni la disponibilidad energética, sino que ya van a ser muchos aspectos, otros factores que se van a ver comprometidos si es que no, o si es que hay un déficit de energía, ¿no? En este caso va a estar afectado el nivel inmunológico, la parte gastrointestinal, el aspecto cardiovascular, como ya habíamos visto en la lámina anterior, asimismo como el aspecto psicológico, el crecimiento y el desarrollo, sobre todo si trabajamos con chicos y señoritas menores, ¿no? Por ejemplo, que están en categoría menores, infantiles, por ejemplo, ¿no? También se va a ver comprometido la parte hematológica, metabólica, la endocrina y obviamente la salud ósea y la función menstrual también. Entonces, estas consecuencias para la salud de la deficiencia energética relativa en el deporte, acá nos muestra un concepto mucho más ampliado de la triada del atleta, ¿no? Ya no es, como les decía, la triada del atleta. Y ya no se da solamente en la mujer, ojo. Sí, la mujer tiene pues la función menstrual, ¿no? El varón no la tiene, pero también esto se va a ampliar a nivel también de sexo masculino. Entonces, ya no solamente estamos hablando de la mujer en este caso, estamos hablando también del varón, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros seguimos con las consecuencias de las redes en la salud, también vamos a ver pues que en la mujer le va a afectar de manera significativa. En este caso, mira, va a haber disfunción menstrual, la salud ósea también se va a ver comprometida, así como el sistema endocrino. Como vemos en la disfunción menstrual, a veces nosotros pensamos en tener hijos, ¿no? Pero no se da. ¿Por qué? Porque justamente ha habido problemas ya de amenorrea hipotalámica funcional y que te va a impedir o vas a tener problemas de fertilidad a largo plazo, ¿no? Y también pues sabemos de que si por A o B un atleta o una deportista no tiene el ciclo menstrual y se ve interrumpido, siempre va a haber un impacto emocional, siempre va a haber un estrés y el cual le va a causar pues también muchos problemas. En cuanto a la salud ósea, por ejemplo, siempre hay una influencia negativa en el sistema esquelético. Va a haber riesgo de fracturas por estrés y por lo tanto también va a mermar pues su rendimiento deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una fractura, hay una torcedura, qué sé yo, entonces se va a ver afectado, no va a entrenar y por lo tanto su salud también va a mermar. En cuanto al sistema endocrino, nosotros podemos observar ahí que también va a haber una baja movilización de depósitos de tejido adiposo, también va a haber una reducción de la utilización de la glucosa, también vamos a tener una disminución de la tasa metabólica, ¿no? Como ya hemos visto en el aspecto, en la lámina anterior, en todo lo que son los aspectos de las redes. Si seguimos hablando de las consecuencias en la salud, vamos a ver que también vamos a tener consecuencias en la parte cardiovascular, ya que va a haber una disfunción endotelial, va a haber un metabolismo normal de lípidos. En cuanto al sistema nervioso central, el sistema renal, el sistema gastrointestinal, todos estos se van a ver afectados. Y en cuanto a la parte de deficiencia nutrimental, también va a haber presencia de anemia, por lo tanto va a haber cansancio y también fatiga crónica y siempre también va a haber riesgo a infecciones. Les cuento que cuando yo hacía, digamos, trabajos muy intensos, que nosotros le llamamos pistas, repeticiones, por ejemplo,
Siempre que hacía trabajos intensos, siempre me daba la gripe después de. Entonces, ahora entiendo de por qué, cuál era la causa, ¿no? Bien, y cuando nosotros hablamos sobre las consecuencias de las redes en el rendimiento, estas también van a tener efectos potenciales sobre el rendimiento de la eficiencia energética relativa al deporte, y vamos a ver de que el rendimiento va a ser mermado tanto en la parte aeróbica y anaeróbica, ¿no? Todo lo que podemos usar el sistema oxidativo con mayor preponderancia. Y es así de que vamos a ver aquí en la lámina que la disminución de la resistencia va a verse disminuida, ¿no? Valga la redundancia. También va a haber disminución de la fuerza muscular, ¿no? Y también va a disminuir las reservas de glucógeno, la persona va a estar mucho más deprimida, va a estar más irritada, no se va a concentrar al momento de hacer los entrenamientos, al momento de competir, ¿no? Va a disminuir la coordinación, se va a ver alterado también su juicio, se va a incrementar el riesgo de lesiones otra vez. Y bueno, también va a disminuir la respuesta al entrenamiento. Y como vemos, esto no, pues, no solamente afecta a las mujeres, ¿no? También afecta a los varones. Y también podemos ver en lo que es las consecuencias en el rendimiento sobre los desórdenes más los trastornos de alimentación. Todo lo que es se va a ver alterado, todo lo que son los electrolitos, va a haber depresión de volumen muscular, trastornos gastrointestinales e inclusive también por el mismo hecho de querer bajar de peso, quizás puedan optar por algún tipo de diurético que puede dar positivo si en caso pasan por un control antidoping, ¿no? Asimismo, también el riesgo de lesiones se va a ver mayor, se va a ver más aumentado, ya que va a haber mayor baja disponibilidad energética, ¿no? Y bien, como les decía, esto es uno de muchas investigaciones en el cual se hizo en varones. Sobre todo esto se hizo en ciclistas, ¿no? Sobre la baja disponibilidad energética en ciclistas. Esto es un estudio que se hizo en 50 ciclistas masculinos competitivos, en el cual su objetivo fue evaluar la eficacia de un cuestionario de disponibilidad energética, ¿no? Que era específico al deporte y estaba combinado con una entrevista clínica. En este caso iban a identificar a los atletas en riesgo de desarrollar consecuencias endocrinas, bajo rendimiento deportivo y también salud ósea, ¿no? En cuanto a la deficiencia energética relativa al deporte. ¿Qué observaron en este estudio? Que sí, hubo una baja disponibilidad energética en el 28% de los ciclistas, ¿sí? Y también encontraron una densidad mineral ósea baja en 44% de los ciclistas, sobre todo de la columna lumbar, ¿no? Entonces también vieron una asociación de que había de los 10 ciclistas con baja disponibilidad energética, crónica, que se convirtió en crónica, tenían niveles más bajos de testosterona. ¿Eso qué quiere decir? De que ha sido afectado la secreción hormonal, ¿no? En comparación con los que tenían una disponibilidad energética adecuada. Y también los ciclistas con baja disponibilidad energética también se asoció con la densidad mineral ósea, ¿no? Que también fue baja. Como ven, no solamente es algo que aqueja a las atletas, a las mujeres, sino también que también aqueja a los varones. Y no solamente esto, también hay muchas investigaciones en las cuales nos dicen de que se hizo, sobre todo, por ejemplo, en nadadores, también se hizo en jockeys, ¿no? También no necesariamente en deportistas de alto nivel o que sean competitivos, sino también, por ejemplo, en personas que hacen danza, baile moderno, también en las personas que trabajan en los circos, ¿no? Entonces también tienen este tipo de problemas. Y bueno, cuando hablamos del tiempo de recuperación, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o hacerles entender sobre todo a nuestros deportistas, ¿no? Que esta disponibilidad energética definitivamente sí la podemos nosotros regular, y esto podemos
se puede decir, nivelar de días a semana, pero siempre debe haber una mantención, ¿no?, de esta disponibilidad. Mientras que en la función menstrual, esto se va a tardar meses, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en los cuales nos dice que la menstruación sí se ha reiniciado, pero después de 74 días. Imagínense, es más o menos un promedio de 2 meses y medio por ahí, ¿no? Pero eso es la menstruación. Mientras que la ovulación se restableció después de 294 días. Para que esta sea normal, recién fueron después de 294 días, un promedio de medio año, probablemente, ¿no? Y también la densidad mineral ósea nos dice que la vamos a poder recuperar en años. Y es más, nos dice que posiblemente ya no se pueda recuperar. Es algo que sí me preocupa, pero vamos a tratar de orientar de mejor manera en cuanto también a mi persona, ¿no? Y bien, ya llegando a la parte final, vamos a ver el modelo de evaluación de riesgos de redes para la participación deportiva. Aquí el Comité Olímpico Internacional nos da ciertas pautas para nosotros poder tener en cuenta de que si realmente nuestros deportistas, nuestros atletas están presentando algunos síntomas, algunos riesgos de todos los que hemos hablado. ¿Para qué? Para poder apoyarles y para poder manejar toda esta situación de manera más saludable. En este caso nos dan tipo un semáforo con los colores rojo, verde y amarillo, en los cuales nos dicen que el alto riesgo, por ejemplo acá, nos dice de que hay puede haber, si es de alto riesgo, si hay una anorexia nerviosa y otros desórdenes alimentarios muy severos, ¿no? Muy serios. También nos dicen de que hay algunos deportistas que usan ciertas estrategias de deshidratación para poder perder peso. Entonces, miren, son muchas cosas de las que nosotros debemos tener en cuenta y debemos saber, ¿no? Además, también, por ejemplo, de la parte amarilla nos dice que tiene un riesgo moderado, el atleta va a tener un riesgo moderado si es que hay un bajo porcentaje de grasa que puede ser medido por diversos métodos como la antropometría o el DEXA, qué sé yo, y también si es que hay una baja densidad ósea, ahí está en un riesgo moderado. Y bueno, en un bajo riesgo cuando la persona sí tiene una disponibilidad energética óptima, cuando está con el peso adecuado, cuando tiene una buena densidad ósea, un buen funcionamiento endocrino, entonces ahí el atleta o el deportista está con bajo riesgo, ¿no? Entonces de esto nosotros nos podemos servir para que podamos tratar a nuestros deportistas. Aquí justamente en todas las láminas puse la bibliografía para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan leer. Asimismo, también nos dice de que si el deportista o el atleta ha pasado y ha salido, digamos, o está con estos síntomas, entonces también hay un modelo de regreso para que ellos puedan volver a entrenar. En este caso, el Comité Olímpico nos dice que es un modelo de regreso al juego, ellos lo llaman, y también pues nos dan así en diferentes colores, lo que es, por ejemplo, luz roja, que sigue siendo de alto riesgo, de no inicio, que no puede iniciar todavía, la luz ámbar, que es de precaución, un riesgo moderado, y luz verde, que también es un riesgo moderado, pero que puede participar. En este caso nos dice que, por ejemplo, si sigue presentando alteraciones, tanto funcionales de las que ya hemos comentado, no se les puede permitir a volver a competencias, a no entrenamientos, al uso de, por ejemplo, a la baja disponibilidad energética. Todas estas nosotros nos debemos tener en cuenta. Y también nos dice de que el Comité Olímpico ha dado un modelo tipo un contrato, ¿no? Un contrato escrito en el cual está inmerso todo el equipo multidisciplinario, ¿no? El deportista lo tiene que firmar porque es un compromiso, entonces, y se debe comprometer a cumplir con todo el tratamiento que les va a dar el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, ahí sí tiene días en el que tiene que cumplir
la programación dietética, por ejemplo, entonces tiene que ir con el nutricionista, con el dietista, para que le pueda sellar y pueda dar el visto bueno para que pueda empezar. Y no solamente con nutricionista, sino también con el médico, también si, con el psicólogo, o si ahí está el psiquiatra, también el psiquiatra. Entonces, esto lo originó el Comité Olímpico Internacional como una forma de apoyo al deportista que también pueda mejorar su salud, ¿no? En cambio, si nuestro deportista está en luz ámbar, eso quiere decir que está con riesgo moderado, por lo tanto puede volver a entrenar, pero siguiendo un plan de entrenamiento tranquilo, que eso ya lo ve su entrenador, y puede competir una vez, ¿no? Dado que una vez que ya le hayan dado de alta y siempre pues con la supervisión adecuada, ¿no? Y bueno, si el deportista ha cumplido con todo el compromiso, con todas las acciones, los ítems que se le había estipulado en el compromiso, en el contrato, entonces ya puede participar de manera completa en su deporte, ya puede entrenar de manera general. Entonces, así, así casi llegamos ya al punto final. Sería excelente que ustedes puedan ver este video en YouTube. Ella es una atleta estadounidense llamada Mary Kane, de adolescente de 16 años, ¿no? En el cual cuenta su experiencia al entrenar con uno de los mejores entrenadores que había ganado prácticamente medallas olímpicas, ¿no? Entonces ella cuenta la experiencia que tuvo con este entrenador y que casi prácticamente pierde la vida, ¿no? Entonces sería excelente que ustedes puedan visualizar. Y bueno, espero que lo poco que les haya podido eh, indicar haya sido de su agrado. Y bueno, dejando toda la bibliografía con referencia a la disponibilidad energética y a las redes. Entonces, será hasta otra oportunidad y otra vez agradecerles por la invitación. Y bueno, nos vemos. Eh, nos vemos. Listo. Chao.